El día de hoy queremos darle la bienvenida a la doctora Jessica Oseguera, abogada, empresaria, catedrática y maestra en alta dirección, una mujer experta en gobierno corporativo y desarrollo de nuevos negocios. Participó 20 años en política y en el servicio público, donde capacitó en financiamiento y logoterapia a más de 50,000 mexicanas. Fue becaria del gobierno de China para especializarse en desarrollo económico y social. Asimismo, participó en el Colegio de Defensa Nacional para la maestría de Administración Militar, Seguridad Interior y Defensa Nacional. Ha sido conferencista nacional e internacional y ha participado como invitada permanente del gobierno de Colombia para los foros de paz y género. De igual manera, ha sido representante de México en el Congreso Mundial de Jefas de Empresas, celebrado en Camerún, África, y en el Congreso Mundial de Mujeres, celebrado en Hyderabad, India. Fue nombrada por la revista Alto Nivel como una de las 10 emprendedoras con mayor responsabilidad social en el país. Es propietaria de 2 empresas, la primera dedicada a la subrogación de servicios de salud para municipios y gobiernos estatales, y la segunda, un despacho de control de crisis para ejecutivos, gobiernos y empresas. Es importante mencionar que actualmente preside la asociación civil Mujeres Transformando a México, que está enfocada en la erradicación de la violencia a través de estrategias que permitan a las mujeres lograr su independencia económica, el fomento a la capacitación y el desarrollo, generando segundas oportunidades para mujeres en situación de cárcel, así como víctimas de trata y explotación. Demos una calurosa bienvenida a esta mujer, experta en comunicación y cabildeo, que ha logrado generar negociaciones con Emiratos Árabes y China para la generación de inversiones y fuentes de empleo. Estamos en Sobremesa con Lulú Medina y de verdad me siento muy honrada de tener a Jessica Oseguera. Jess para mí ha sido siempre un referente. Cuando yo tuve la oportunidad de conocerte, que habrá sido hace como 8 o 10 años, más o menos. Sí. Y la verdad es que siempre una mujer muy entrona. En esa ocasión ella representaba a las mujeres industriales, a las mujeres empresarias, traías un proyecto así. Y yo me sentía, la verdad que me daba muchísimo gusto porque yo sí creo que es un tema que en ese momento era muy importante tenerlo y era muy importante darle voz y tú les dabas una voz fuerte y muy clara. De verdad, bienvenida, querida, porque además te quiero. Ay, yo también, mi querida Lulú. La honrada soy yo. De verdad es que sabes que tienes todo mi cariño, pero también mi admiración, mi respeto, mi gratitud, ¿no? por ser empática, sorora, valiosa y sobre todo muy objetiva en cuanto a resultados para medir a una persona, que yo creo que es lo más valioso que puede existir. Gracias. ¿No? Hablar contigo me honra, me encanta estar aquí, te lo agradezco muchísimo. Y sí, nos conocimos por ahí hace quizás 10 años. Lideraba, me parece, la Asociación de Mujeres Empresarias en aquel momento. Y posteriormente fundé Mujeres Transformando a México, que es donde me permitiste tener una presencia cupular ya dentro del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales y que a la fecha pues conservo, ahorita un poco en pausa, pero conservo ese liderazgo. Fíjate que yo sí creo que el tema de mujeres en su momento pareciera que era un tema muy complejo porque además hay que ser muy feminista, pero no es cierto, no tienes que ser feminista, sino más bien tienes que ser objetiva y utilizaste una palabra muy clara. Creo que sí necesitaban voz, creo que en ese momento todavía las condiciones para las mujeres eran mucho más difíciles y más que un tema de aceptación, era un tema de reconocimiento y de, yo dijera, de equilibrio social, ¿no? Yo disentía del tema de las cuotas, o sea, yo decía, a mí yo me sentiría ofendida si me dijeran que yo voy por cuota, ¿no? O sea, digo, que digan vas por capacidad es un tema, pero si te dicen vas por cuota, pues como que no era algo. Después entendí por qué era importante el que fuera por cuota, porque no había oportunidad para muchas mujeres, sobre todo en el tema político, de poder contender o poder participar en la vida pública, pero lo entiendes después de que empiezas a entender todo el proceso y lo entendí gracias a ti, porque cuando yo decía, a ver, las asociaciones de mujeres son muy valiosas, son importantes, pero el sentir debe de ser el que efectivamente sea para apoyarlas y posicionarlas dentro de lo que viene siendo el tema laboral, ¿no?
Así es, la representatividad dentro del tema camaral evidentemente fue una ruta, Lulú, una ruta que tú y yo transitamos porque los consejos empresariales en aquella época estaban básicamente dominados por el género masculino. Yo igual que tú no soy feminista, ¿no? Muy femenina, eso sí, igual que tú, pero no feminista. Sin embargo, sí, la voz y la representatividad que tenemos las mujeres en todos los sectores académicos, sociales, económicos, es importantísimo. Comulgo 100% contigo en el tema de las cuotas, pero qué importante es darle voz a todos los sectores, ¿no? Claro. Qué importante es que todos los sectores tengamos voz, y más las mujeres cuando nosotros, al menos en mi caso, yo soy un ejemplo de resiliencia y emprendedurismo, ¿no? O sea, yo vengo de la cultura del esfuerzo y evidentemente esa misma cultura del esfuerzo me ha hecho ser puntera o parteaguas para allanar un poco el camino para muchas mujeres que no hemos tenido a lo mejor esa mano amiga o una familia que respalde o un esposo que soporte, ¿no? Entonces la realidad es que creo que entre todas podemos ser más fuertes, ¿no? Generar un bloque más sólido donde podamos ir abriendo más oportunidades para la verdadera independencia, a mi punto de vista, que es la libertad económica. Sí, sí, porque además justo el tema de la libertad económica, a ver, parece, aún estando hoy en el siglo XXI, pues te encuentras que hay mujeres a las cuales la forma de controlarla es, sí salen a trabajar, sí generan recursos y luego las cooptan, quitándoles el control de los recursos que ellas mismas han generado, ¿no? Sin embargo, también es algo que a mí me parece que ha ido cambiando, se ha ido modificando, y que ha ido teniendo ya un valor más importante en la sociedad. Durante mucho tiempo hemos oído el tema de que hay una diferencia muy importante entre lo que gana una mujer y lo que gana un hombre, que ese es un tema que todavía hay que resolver. Pero también yo sí creo que la única manera es haciendo que las mujeres realmente aprendan primero a respetarse en su talento. O sea, son gente, las mujeres somos gente que tenemos ciertas características que nos permite ser de alguna manera más estructuradas en ciertas cosas, con una visión totalmente diferente. O sea, en esas grandes diferencias tenemos la manera de coincidir con el género masculino, pero también es cierto que nosotros tenemos que aprenderle a sacarle provecho a ello y sobre todo darnos ese valor nosotros, porque yo sí veo todavía jóvenes mujeres que lamentablemente se minimizan y tú las estás viendo que son talentosas, que tienen muchas oportunidades y ellas se contraen, ¿no? Pues es un tema definitivamente de educación, de cultura, ¿no? De transmitir con el ejemplo, Lulú, de transmitir con el ejemplo, de tratar de motivar a estas nuevas generaciones a que más allá de los talentos que cada una tenemos de nacimiento o dones o como tú puedas verlos, los llevemos y los exponenciemos hacia un modelo económico. Aquí no importa el nivel social o el nivel cultural o el nivel académico, o si vives en una zona urbana o si vives en una zona rural. Aquí lo importante es que aprendas a capitalizar esos talentos que ya tienes y evidentemente que te profesionalices, porque como tú bien dices, las mujeres somos tan ordenadas, somos tan estructuradas, pero también tenemos la capacidad de profesionalizarnos, ¿no? De seguirnos capacitando, de seguir avanzando, de seguir adquiriendo grados educativos o adquirirlos, ¿no? O certificar las capacidades que ya tenemos, que es mucho lo que yo he impulsado desde mi cancha como dirigente en la Asociación de Mujeres Transformando a México, Lulú. O sea, capacitación para el servicio evidentemente comunitario, pero sí la transformación personal a través de la libertad económica. Creo yo que el carecer de una economía o de cierta solvencia en cualquier nivel social o económico, porque podría ser una mujer con un alto estatus social, sin embargo, evidentemente no tener la libertad de disponer de recursos propios, siempre te va a tener limitada, ¿no? Y evidentemente ahí es donde se generan también los lazos de violencia. Y justo, fíjate, sí creo que también ahí el gran tema es el tema de violencia, que es un tema que a todos nos duele. Y nos duele porque no solamente es la violencia hacia la mujer, sino es la violencia que se genera hacia el interior de la propia familia. Y cuando ya es una violencia o sea, ¿cómo la erradicas? ¿Cómo la trabajas? A mí me tocó estar en un tema de mujeres
precisamente con temas de, tuve que estar muy cerca con temas de violencia de género, y realmente es una violencia que duele hasta el alma. Y también la violencia intrafamiliar es, de verdad, para mí es complejo, ¿no? Es muy complejo, es muy difícil de erradicarla. A veces pareciera que es un tema de cultura. Creo que nosotros lo hemos ido justificando a través de eso. Hemos validado el tema del machismo como parte de nuestra cultura, lo cual no necesariamente deberíamos de estarlo validando. Pero bueno, ahí está. Pero a mí me encanta cuando hablas acerca de mujeres transformando a México, y me encanta porque pues fue una etapa que a mí me parece que para ti era muy importante y que marcó parte importante de tu vida, porque hiciste lo necesario para trabajar con tantas mujeres en condiciones totalmente diferentes, y yo diría que hasta disímbolas unas de otras, y trabajabas con ellas. ¿Cuál era el objetivo de esa asociación? Tomar justo elementos de capacitación, de fortalecimiento emocional a través de psicología y logoterapia, y empoderarnos a través de nuestras propias capacidades. En zonas urbanas nosotros generamos un programa muy importante que trascendió en muchas partes del Estado de México, 16 municipios, de la mano aquel entonces del sector judicial, mediante el cual nosotros, todas las víctimas de violencia y de trata, le llamábamos así, mexiquenses recuperadas productivas, ¿no? Hicimos un convenio con CONALEP, mediante el cual dábamos este tipo de capacitación, donde incluía evidentemente una parte de profesionalización financiera, saneamiento emocional a través de ayuda y terapia psicológica y logoterapia, y por supuesto enfocarnos también a una opción productiva. Nos fue muy bien, Lulú, la verdad es que lo hicimos en 16 municipios, fue una época preciosa, como tú dices, donde más allá de revictimizar a las víctimas, lo que hicimos fue tratar de reinsertarlas a un modelo productivo social, con alguna ocupación, algunas con alguna profesión, pero bueno, tratando siempre de darles ese modelo de certificación. En zonas rurales lo que hicimos fue impulsar un modelo de huertos hidropónicos y de cultivo orgánico. Lo hicimos también en toda la zona norte del Estado de México, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Ocuila. Y municipios muy complicados. Municipios complicados. Y que además con un alto nivel son pueblos de origen. Exactamente, pueblos marginados, donde no nada más nos enfrentábamos a veces a las condiciones incluso territoriales para poder llegar a dar las capacitaciones, sino también a los usos y costumbres comunitarios. Exacto. Porque como tú bien dices, la mayoría son pueblos indígenas. Hay comunidades en esta época, ¿no? En 2025, donde todavía se rigen de forma muy fuerte los usos y las costumbres, y hay que adaptarnos y respetar evidentemente pues en la escala social que se maneja en esas comunidades, pero siempre tratando de llevar a las mujeres de la mano a la productividad, ¿no? Al respeto, evidentemente, a la costumbre que existe en la comunidad, pero siempre tratando de enfocarlas a la comunidad, a la libertad económica y social, así sea con un pequeño granito de arena. Claro, no, pues la verdad es que muy interesante, y sobre todo creo que hiciste un parteaguas entendiendo perfecto el tema de lo que viene siendo, no lo sé, pero yo he tenido la oportunidad de estar en San Felipe del Progreso y en San José del Rincón, que son dos comunidades en las cuales, y yo dije, pueblos de origen, no son pueblos originarios, y realmente con un alto índice de temas de simplemente que son indígenas, y que el contexto verbal también tenía que hacerse de acuerdo a su lengua, supongo yo. Pero bueno, mil gracias. Estamos en Sobremesa con Lulú Medina. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina. Gracias, Jess, por estar acá. Y la verdad es que fue una etapa seguramente para ti que te reconfortó, que te dio mucho en el sentido de, sobre todo en la parte emocional, debió de haber sido muy intenso, pero muy padre. Porque cuando uno da, tiene esa sensación del deber logrado, ¿no? Me encanta, sí.
Porque aparte tú eres muy así, Lulu, también tú eres una persona muy generosa. Gracias. Y tratas siempre de compartir conocimientos, recursos. Gracias. Y prosperidad a manos llenas, y sin duda te lo reconozco, ¿no? Eres un gran ejemplo y una inspiración para mí. Gracias, y para muchas mujeres. Eres muy cálida, pero la verdad es que yo sí te lo reconozco que debió de haber sido complicado, porque no era fácil, porque no, primero el atraer a la gente, después el que sean mujeres, después el que en comunidades complicadas, y después, o sea, cuando yo empiezo a imaginarme todo lo que tuviste que haber pasado para hacer un proyecto de esa envergadura, pues al final del día dices, es una bendición tener mujeres como tú, es una bendición el tener la gran fortuna de que tu riqueza emocional y tu riqueza como persona e intelectualmente la puedas poner al servicio de los demás, y eso yo lo agradezco. Y lo agradezco porque construyes a mi estado, construyes a mi país, y yo amo a mi estado y amo a mi país. Yo también. Yo soy represumida, o sea, me han llegado aquí algunos de nuestros invitados que no son de mi estado, pero por supuesto que se me enchueca la boca de decir tenemos un estado de México rico, diverso, sí, abundante. Sí, yo sé. Cuya gente evidentemente es su mayor riqueza, pero también su diversidad climatológica, cultural, gastronómica. Todo, o sea, somos unas enamoradas del Estado de México, y así lo hemos vivido. Y te agradezco, Lulú, tus generosas palabras, aunque evidentemente así como hay gran reconocimiento, también te vuelves muy incómoda para muchas personas, y eso fue lo que a mí me sucedió. Esa es la realidad. Fíjate que es cierto, y no sé si quieras platicarlo, yo sí creo que a veces la gente, diría mi mamá, que a la gente no le gusta ver ojos en cara ajena. ¿No? Sí. A sus disociados que no les gusta ver ojos en cara ajena. Sí, ¿no? Fíjate que los esfuerzos que realicé en algún momento que me llevaron a ser muy visible, porque evidentemente todo este gran esfuerzo y trabajo con muchas mujeres, líderes que aún conservo en territorio y también en amistad, me volvió un ente muy visible, ¿no? Y como todo ente visible, pues también puede ser un ente muy sujeto de ataque, ¿no? Yo fui realmente víctima de una violencia digital totalmente sin ningún tipo de causa, que me llevó evidentemente a los límites en lo personal, en lo empresarial, en lo económico, en lo social, en lo familiar, porque uno es bueno para creer, ¿no?, que tenemos derecho a juzgar a cualquier persona. Y pudiera ser que sí, Lulu, puede ser que tengamos la calidad moral, académica, económica, pero al final nadie tiene derecho a destruir la vida de alguien más, mucho menos con información errática, ¿no?, o mediante campañas de desprestigio. Pero más allá de vivir una situación que evidentemente me hizo tocar fondo en muchos sentidos, eso se vuelve un parteaguas en mi vida y también una nueva causa, ¿no?, para emprender, porque así como yo, mucha gente ha sido lastimada, ¿no?, a través de causas injustas y a través de situaciones erráticas. Y no nada más las personas, las familias, las empresas, las economías, ¿no? El tema reputacional en México es un tema que no está normado, y hoy día trabajo con un grupo multidisciplinario de académicos y de expertos, y mi caso es un método del caso, evidentemente, ¿no? Más allá de sufrirlo, me vuelvo un ente resiliente, ¿no? Y evidentemente tomo una causa para que en nuestro estado y en nuestro país se haga lo que hoy día en Europa es una iniciativa muy fuerte, denominada Derecho al Olvido. Que no se trata de borrar el pasado, se trata simplemente de tomar justo la virtud de la persona, y también de tener una narrativa correcta al referirte de alguien, ¿no? Mira, no sé si tú quieras tocar el tema de cuál fue el caso, pero yo sí te puedo decir una cosa. Tú decías que no sabes si la gente tiene o no derecho a juzgar. Yo creo que no. Yo creo que a la gente la quieres y la quieres y punto. O sea, cuando tú quieres a alguien, por lo menos en mi caso, cuando tú quieres a alguien, tú la quieres. O sea, no la juzgas, no te metes, no opinas, no. Y a lo mejor esa fue mi formación y yo lo agradezco. Hay una persona que a mí me da mucha lata en temas de cúpula. Ni siquiera la ignoro, o sea, realmente no me apura, no siento nada. No sé si me explico con Totalmente. esto. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Yo creo que nadie tenemos derecho, y lo digo literal, nadie tenemos derecho ni a juzgar, ni a lastimar, ni a agredir, ni a nada. O sea,
Sí te enojas, por supuesto que te enojas y te dan ganas de decirle algo al otro, ¿no? A mí me hacían burla porque me decían, yo decía tonto y decían, sí, y vas a decir, y tonto 3 veces. Le digo, pues sí, ¿no? O sea, no, pero a mí me parece que cuando las personas empezamos a invadir la esfera privada de alguien más, creo que habla más mal de uno que de la otra persona, porque somos tan pobres de nuestra vida, o sea, pues ya cómprate una vida, ¿no? Así es. O sea, ¿por qué tienes que intervenir en la vida ajena? ¿Por qué tienes que destrozar la vida ajena cuando al final del día, con qué calidad moral, con qué juicio de valor quiere decir que lo tuyo está bien? O sea, ¿sí me explico? O sea, tú dices, Totalmente, tú volteas Lulú. y dices, neta, ¿te vas a poner a hablar de alguien cuando que no te ves? Mira, ¿No ves el bulto? la apertura que existe hoy en los medios digitales, evidentemente, lástima mucho. y las nuevas generaciones dan por de facto, ¿no? Ese Sí. poder de poder etiquetar, juzgar, señalar, aún con información sin confirmarse. Entonces, evidentemente, existe un vacío legal y jurídico en nuestro estado, en nuestro país, enorme. ¿Por qué, Lulú? Porque esto que en breve, bueno, hicimos un resumen muy rápido, pero la violencia digital hoy afecta a personas de todas las edades, de todos los sectores económicos, de todos los sectores sociales e incluso a las empresas en temas reputacionales. O sea, tú puedes lanzar un comentario que puedes creer que es chistoso, ¿no? Y este mismo comentario chistoso se puede volver viral y en un momento destruyes 2,000 fuentes de empleo de una industria. Sí. Ajá, o sea, por generar una mala reputación. Lo mismo sucede con las personas, con las instituciones, con los grupos sociales. Fíjate que estoy gratamente sorprendida con nuestro estado, porque últimamente he visto espectaculares donde hay di no a la violencia digital, repórtalo y ponen un 01800. Creo que esto es lo que hace falta, Lulú, que entendamos la responsabilidad que tenemos en este aparato, ¿no? Pero que sepamos que existen límites y el límite, como tú bien lo comentaste, es transgredir la privacidad de otra persona. Sí, fíjate, ya entendí por dónde vas y a mí me parece que tienes toda la razón. Lamentablemente ha habido jovencitos con suicidio. Gracias, yo tengo casos registrados así. Gracias a un tema precisamente de redes, o sea, ese bullying que finalmente pareciera que no hace daño, sí hace daño, sí lastima, sí debe de haber de alguna manera límites, pero sobre todo creo que la parte que tú tocas, que a mí me parece que es sustancial, que es el tema de la reputación, es cierto, o sea, al final del día la gente tiene esa parte de manera implícita, yo diría que está tan introyectado, que finalmente cuando tú y es tu valía, y es algo que tú proteges, ¿no? Pasa a alguien, le dicen, es que es un ladrón y no había sido ni siquiera ladrón, y de facto, dirías tú, ya, ¿no? Lo destrozas, ¿no? Sí, creo que sí, qué bueno que lo estás trabajando en el tema legislativo, ya lo metiste. En el tema ya jurídico, no, la realidad, estoy trabajando en este momento con expertos en materia de privacidad. Ya. Porque en México el daño moral no está regulado como tal dentro del Código Civil, ¿no? O sea, estamos trazando una ruta, ¿no? Mediante la cual, más allá de la ley Olimpia, que sienta un precedente en materia de delitos sexuales, que es importante, tiene que regularse también hasta dónde existe privacidad, ¿no? O he transgredido la privacidad de otra persona. Entonces, estoy con un grupo de expertos académicos, expertos del IFAI, ¿no? Trabajando justo esta ruta para presentar la iniciativa ante el propio Congreso y ojalá, digo, yo hoy día vi estos espectaculares en distintas partes del Estado de México, me parece un esfuerzo grandioso de esta administración y de verdad lo reconozco, porque no se ha dado en otra parte de la República Mexicana, como te decía hace rato, estamos en pañales, sin embargo, bueno, en Europa es una realidad tangible, ¿no? El denominado derecho al olvido. Derecho al olvido. Así es. Además es cierto. Así es, porque todos tenemos derecho, ¿no? Primero a ser escuchados, ¿no? Primero a que se sepa cuál es tu verdad del origen de una distorsión. Y segundo, también tenemos derecho a que se reconfigure una imagen que fue dolosamente lastimada. Entonces,
En México lo podríamos llamar como restitución del daño, sin embargo, también el Código Penal lo plantea en otros sentidos. Hoy día, vuelvo a lo mismo, la violencia digital, estamos en pañales, mi querida Lulú. Sí. Hay un largo camino todavía por transitar y te repito, esto no nada más afecta a personas, afecta a instituciones, y afecta a empresas, ¿no? Y los afecta de manera sustancial. Es cierto. Pues bueno, gracias, Jess. Realmente vamos a ir a un corte y regresamos. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, con Jessica Oseguera. Jess, el tema empresarial, ¿cómo llegas, cómo lo generas, cómo vas, qué haces? Plática. Lulú, pues hoy día tengo una causa social también, ¿no? La empresa se dedica, nuestra empresa es grande, hemos crecido mucho en los últimos 10 años. Nosotros tenemos 2 líneas de negocio. La primera, pues, consolidación, más bien venta de medicamentos a nivel consolidado, ¿no? Licitatorio. Para 16 estados de la República hoy día, y un modelo que a mí me parece hermosísimo, que es la subrogación de servicios de salud para entidades y municipios, mediante el cual nosotros hacemos una inversión como empresa para equipar, remodelar inmuebles ya construidos, subutilizados, comedores comunitarios abandonados, dispensarios médicos abandonados, o incluso inmuebles que estén en malas condiciones, los equipamos, los remodelamos como clínicas médicas de primer contacto. Estas clínicas médicas no llevan nuestra marca, llevan la marca de los ayuntamientos o de los estados, y a la gente, mediante un modelo de tarjeta Biencia, les entregamos servicios médicos de primer contacto totalmente gratuitos en estas clínicas que equipamos y remodelamos. Les damos consultas gratis médicas, medicamentos gratis mensuales, laboratorios, anteojos y cuadro dental también preoperatorio. Únicamente es primer contacto, pero con esto nosotros estamos de alguna forma desahogando la saturación que existe en el sistema de salud estatal y federal. La gente recibe servicios médicos de muy alta calidad mediante un modelo que es una figura jurídica totalmente transparente, que es la subrogación de servicios de salud. Lo hacemos hoy en pocos municipios del Estado de México, pero lo hacemos ya con mucho éxito, gracias a Dios, en 230 de la República Mexicana. Fíjate, es muy interesante tu modelo, sobre todo porque el tema social, en el tema médico hay un vacío y hay una necesidad impresionante de... Hoy la gente necesita ir al médico, hoy la gente necesita el tema de oftalmólogo, hoy la gente necesita el tema de dentista, que en algún momento estuvo prácticamente hecho a través de ciertos proyectos que se tenían a nivel federal, ¿no? Y que se cubrían. Y a mí me parece muy interesante tu modelo, y yo creo que vale la pena resaltar que de alguna manera, ¿cuánta gente estás cubriendo? Hoy son casi 5 millones de usuarios en toda la República Mexicana. Dios. Porque cada derechohabiente puede tener exactamente los mismos servicios de forma 100% gratuita, bajo una cuota mínima, que es la que paga cada alcaldía o estado, junto con sus dependientes económicos menores de 18 años o con algún tipo de discapacidad. Entonces les damos salud de calidad garantizada, abasto de medicamentos garantizado, insumos ópticos, dentales, laboratorios, etcétera. No sé, una jefa de familia en una zona rural que pueda tener 4 o 5 niños, pues tiene el primer contacto cubierto. ¿Qué es primer contacto, Lulú? Pues infecciones, diabetes, hipertensión, obesidad. No. O sea, estamos hablando también de la cobertura prenatal, un embarazo. Entonces, son los principales padecimientos que nos aquejan a los mexicanos, mediante los cuales damos atención médica a la gente. Y pues sí, son casi 5 millones de usuarios, Lulú, hoy día, gracias a Dios, y seguimos creciendo en entidades como Oaxaca, por ejemplo. Iniciamos con 3 clínicas, hoy son 13 funcionando, pero el programa es a nivel estado. Y en municipios igual, o sea, alejados,
como por ejemplo fronterizos, incluso Piedras Negras, ¿no? O sea, que la cobertura de primer contacto lo hacían las farmacias a las que todo mundo alguna vez acudimos porque es barato y porque la atención médica es rápida. Porque necesitas un médico. Porque necesitas un médico forzoso. Pues hoy hay 4 clínicas en funciones ahí, se da atención a mucha gente migrante, ¿no? Entonces la verdad es que es un modelo muy generoso con la población. También para las autoridades evidentemente resulta ser muy práctico garantizar sistemas de salud de calidad, ¿no? Mediante nosotros que somos expertos en eso. Y bueno, pues hemos ido creciendo, Lulú, hemos ido expandiéndonos, todavía nos falta mucho, ¿no? La población en México lo requiere hoy más que nunca, pero pues estamos muy contentos de poder servir y dejar un granito de arena aquí en nuestro país. Esa es la empresa, entonces estamos para servirles. Y bueno, Lulú, pues seguimos, lo que te decía, trabajando en modelos económicos para emprendedores, ¿no? Este programa que a mí en lo particular me apasiona, estamos tratando de echarlo a andar en Jalisco, ¿no? Un programa de emprendedurismo que viene de la mano con un modelo de capacitación, con un modelo de profesionalización, etcétera, pero también acercando microfinancieras con microcréditos que pueden ayudarle a alguien a despegar. Entonces, pues este tema a mí me apasiona, la verdad es que me encanta porque pues de ahí vengo, ¿no? Es la realidad. Sí, Lulú. Pero fíjate, yo creo que son dos modelos que obviamente impactan a la ciudadanía, pero impactan al tema social y también al tema de erradicar temas de inseguridad, porque a veces pareciera, a mí me parece, por ejemplo, sobre todo el tema del emprendedurismo, cuando nosotros seguimos generando empresa, cuando nosotros seguimos generando oportunidades de trabajo o que empezamos a generar puestos de trabajo, o sea, cuando empezamos a generar todo esto, se vuelve un círculo virtuoso y empiezas a erradicar los temas de inseguridad y eso ayuda un montón a la ciudadanía, pero también ayuda mucho al Estado, pero también ayuda mucho a que el país se reconvierta, pero también impacta de manera positiva porque sigues generando esa masa crítica de clase media que tanto necesitamos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que mis respetos para ello y pues en lo que podamos aportar, de verdad cuenta con nosotros. Nosotros fíjate que como Cámara no tenemos en Jalisco, no tenemos realmente no, o sea, hay 2 estados en los cuales no tenemos, que es Jalisco y que es Nuevo León, ¿no? En Jalisco crean su propia cúpula, pero sí tenemos agremiados. O sea, nosotros tenemos agremiados del estado de Jalisco y tenemos agremiados del estado de Nuevo León. Pero ahí lo generan a través del Consejo de Cámaras de Jalisco, que de ahí toman el nombre de Consejo de Cámaras Empresariales del Estado de México. Entonces no existe delegación Canacintra en Jalisco. No, pero sí existen agremiados. Entonces, de hecho, una persona, que bueno, ya me estoy saliendo, pero una persona que fue a verme, que estaba interesada en participar, que está interesada en participar como afiliado, estábamos platicando este tema y nos decía, sí, pero tienes agremiados, yo necesito una reunión con todos los agremiados de ella porque él trae un modelo muy interesante de trabajo, ¿no? Que trae el tema fiscal y trae el tema legal y que quería de alguna manera tener contacto. Le dije, bueno, va. Pero así es. Y en Nuevo León, pues tampoco tenemos, pero en Nuevo León porque ahí nace Caintra. O sea, toman el nombre de Canacintra y lo tropicalizan a Caintra. Ok, qué interesante. ¿No? Pues habrá que hacer delegación Nuevo León y Jalisco para Canacintra. Claro, yo creo que sí, no veo por qué no. Claro. Sí, claro. O sea, nada nos limita, ¿no? O sea, a nosotros nos dijeran que era todo. Así es. Qué bueno. Pero tú antes traías otro tipo de negocios, ¿cierto? Exactamente, me dedicaba a las energías sustentables, ¿no? Y tengo un despacho de control de crisis donde justo lo que platicábamos hace rato del tema digital, hoy pues de forma ya mucho más estructurada trabajo con empresas y también con particulares, ¿no? Entonces, qué bonito. Sí. No me sabía esa, bueno, y las otras tampoco tanto. O sea, más o menos me las platicaste, pero no tenía tanto. Pero fíjate la otra parte, entonces traes un despacho de control de crisis. Así es como lo denominamos, porque cuando uno se somete a ese escrutinio, ¿no? Sin
pues sin ningún tipo de preparación ni física, ni psicológica, ni económica. La realidad es que, como tú lo comentaste muy acertadamente hace rato, puedes llegar a pensar hasta en el suicidio, ¿no? Yo tengo casos de chicas que incluso pues llegaron a tomar malas decisiones por una situación que parecía de juego, ¿no? Entre compañeros de escuela, entre compañeras de escuela. Perfecto. Y también tengo casos, ¿no? De industrias que una campaña lasciva por parte de la competencia, pues destruyó muchas fuentes de empleo. Entonces, uno tiene que pensar antes de señalar, evidentemente, en las consecuencias de ese señalamiento, ¿no? No quiero escucharme bíblica, pero la Biblia dice que tú señalas con un dedo y a ti te señalan 3, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos en el respeto a la privacidad y, por supuesto, al derecho ajeno. Pues es una invitación a todos, ¿no? Porque uno puede pensar que es un tema de la juventud, pero no, hoy ya es un tema de todos. Tener un teléfono con una cámara y tener abiertas las redes sociales te da derecho exactamente a ejercerlo sobre quien no debes ejercerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué no fomentar la cultura de ejercerlo en positivo, ¿no? Hablemos bien de la gente y si hay algo malo que hablar, pues guardémoslo. Sí, hay un dicho que se decía también en la casa tuya: si no tienes nada bueno que decir, no abras la boca. De verdad es muy sabio. O sea, decían en la casa, es por sabio. Eso hablo. Es muy sabio, ¿no? Y la realidad es que nuestra sociedad se ha ido acostumbrando, ¿no? Al juzgamiento, pero no es sano ni es sabio. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que hace rato, cuando estabas platicando acerca de que les habías dado, dije, pues sí, estuviste trabajando con habilidades blandas, o sea, lo primero que se me vino a la mente fue: has estado trabajando con habilidades blandas cuando creas el tema de mujeres transformando. Realmente, pues sí, o sea, la única manera es esa, pero además yo creo que llega un momento, así lo creo yo, que llega un momento en donde ya, o sea, te has hecho tan hueco, o sea, ya no tienes tanto, no te tienes tanto a ti mismo, que tienes que buscar a quien, cómo destruir lo que nunca has podido construir, ¿no? Entonces, es un tema, o sea, yo sí creo que es un tema mental, al final del día yo sigo siendo psicóloga y yo sí creo que a veces es una manera también de no seguirte minimizando tanto, y por eso la gente se siente así tan chiquita, que tiene que estar aventando y aventando y aventando, porque cuando tú tienes ese tipo de cosas, yo digo, qué pobreza, ¿no? O sea, claro, qué pobreza de persona, qué pobreza de espíritu, qué pobreza de todo, dices, ¿no? Qué pobre, o sea, qué tan pobre eres que tienes que desbaratar la imagen de alguien para que te volteen a ver, o sea, cuando no fuiste capaz de construirte a ti mismo, porque además aquí la parte interesante es, a través del tiempo muchas mujeres y hombres se han construido, o sea, un ejemplo de algo que no nos afecta y que además finalmente es interesante: Isabel I, ella se construyó a sí misma para poder llegar a ser reina, y ella se construyó a sí misma para poder ser la líder de un país que además estaba decadente, que además estaba quebrado, pero que además, y entonces ella se construye. Y tenía que construirse a través hasta de la parte física, por eso ella tenía que construirse y se ponía el tema del maquillaje muy blanco, porque ella tenía que ser la madre de Dios que ella les estaba quitando a los ingleses, porque eran anglicanos. Y entonces empieza todo esto y dices, ella se construyó, y así debería de ser. Nosotros nos construimos a nosotros mismos, pero cuando eres tan débil en esa construcción, pues lo que buscas es cómo me construyo a través de deconstruirte a ti, de derruirte a ti y subirme a ti, ¿no? Pero bueno, seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, que nos echamos un rollo aquí medio mareador, pero bueno, mil gracias. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, regresamos en un momento más con Jessica Oseguera.
Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, con Jessica Oseguera, y la verdad que le digo a Jess que estábamos ahorita fuera de cuadro, digo, ya se nos fue bien rápido y no hemos tocado nada. O sea, me dice, nos falta parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Platícame de Jessica, ¿quién es? Ay, pues mi palabra es resiliencia, Lulú. Eso me define desde niña, la verdad es que soy alguien muy resiliente. Alguien que ha aprendido a valerse por sí misma, a crecer de manera, pues yo creo que autodidacta, ¿no? En muchos sentidos, en muchos sentidos. Me ha tocado vivir una vida, pues así como cuando avientas a alguien al río, aprende a nadar, ¿no? Así ha sido, pero soy muy perseverante. Soy muy obstinada y eso sin duda me ha llevado a tener los triunfos que he tenido. En el tema familiar, bueno, pues tengo una hija ya mayor, soy amante de los perros, de los gatos, hoy tengo perros y gatos adoptados porque sí soy muy pro vida, pro animal, soy vegetariana desde hace 20 años. Hablo 2 idiomas, ¿no? Soy abogada, tengo 2 maestrías, durante años fui académica, una en alta dirección y otra en administración militar, seguridad interior y defensa nacional, que me honró mucho cursar en el CODENAL, que es el Colegio de Defensa Nacional. En todos los grados académicos que he obtenido he sido becaria, también tuve la fortuna de ser becaria del gobierno de China, donde fui a profesionalizarme en materia de desarrollo económico y social. Siendo la única mexicana, hablo un mandarín básico, pero lo hablo. Y me gusta mucho la academia, Lulú. Me encanta el aprendizaje, me encanta. Hoy tomo clases de piano, ¿no? ¡Qué padre! Hoy tomo clases de piano y trato de tener una vida muy congruente, ¿no? En lo que hago, en lo que predico y, por supuesto, pues me encanta hacer ejercicio, trato de ir diario al gimnasio, saco a pasear diario a mi perra San Bernardo, que también es adoptada. Trato de ser muy congruente y pues cuido mi alimentación, es algo que procuro. Y lo que más procuro, sobre todo, Lulú, pues es mi alma, mi corazón y mi espíritu. Entonces soy una profunda creyente de Dios, ¿no? Creo totalmente en la fe, ¿no? Como un eje fundamental de mi vida y mi hija como mi familia y motor de mi existencia. Qué padre. Sí. ¿Qué espera Jess de la vida? Ay, Lulú, pues todavía tengo muchas metas, a pesar de que he llegado casi a la mitad de mi vida, creo yo. Yo ya pasé de la mitad de mi vida. No, bueno, ya ahorita ya le voy a hacer al perro muerto. Tengo muchos planes todavía, planes como el que te decía hace rato. Creo que tengo que llevar a una iniciativa el tema del derecho al olvido. Estoy trabajando en ello porque no es sencillo, hay muchos recovecos en nuestras leyes. Quiero que la gente de alguna forma sepa que cuando se encuentra en una situación de bloqueo o crisis, ¿no? O sepa que también que no están solos, no están solas, ¿no? Que puede existir un grupo que ya ha pasado por ahí que puede venir y soportarlos. También para las mujeres que hoy viven alguna situación de violencia, de limitante, que están aguantando porque no tienen otra opción, que sepan también que hay muchas capacidades y muchos dones todavía por descubrir en ellas mismas y que pudieran acercarse con nosotros para brindarles a lo mejor hoy día no herramientas como las que te platiqué hace rato, pero sin duda apoyo emocional, ¿no? Apoyo jurídico, apoyo asistencial y el día de mañana crear nuevos métodos de emprendimiento, Lulú, y empoderamiento económico, o sea, generar empleos, ¿no? Ese sería como mi sueño el día de mañana desde lo local, y evidentemente hasta donde podamos llegar, hasta donde Dios lo permita. Está bien interesante y a mí me parece que es a partir de ahorita que estabas hablando, yo tengo una asociación que de hecho está ahorita en stand-by, que precisamente se llama Manondare, que es darle la mano a, ¿no? Y realmente a mí me parece que es un tema muy interesante en el sentido de decir, cada vez que podamos ayudar a alguien, cada vez que podamos cambiarle la vida a alguien, nos la estamos cambiando a nosotros mismos, ¿no? O sea, la gente piensa que cuando das, se lo estás dando a alguien más, no, te lo estás dando a ti misma. Es el mayor de los regalos que tú te puedes dar, es darle a alguien algo, ¿no? Y cuando aprendes a darte y no solamente a dar, yo creo que
va más allá de un tema de generosidad, sino va más allá de algo que simplemente es regresarle a la vida de todo lo que, todas las bondades que tú has tenido, ¿no? Entonces yo te veo a ti, te veo plena, te veo llena, te veo, la verdad es que cuando tuvimos la oportunidad de sentarnos a desayunar, que yo lo agradecí, cuando me dijiste, sí, claro, o sea, con muchísimo gusto, y yo lo disfruté mucho, yo disfruto mucho tu compañía, porque eres una mujer que siempre enriqueces. Siempre le abonas a cosas padres, o sea, me platicaste del proyecto de tus clínicas y de tus, ¿cómo se llama?, farmacias y demás, y dije, qué padre, pero más allá de los temas, no solamente de trabajo y económicos y demás, sí creo que esa parte social que sigues impulsa y impulsa y impulsa, siempre va a tener muchas cosas buenas, de verdad, Jess. No sé si te gustaría agregar algo más, prácticamente estamos a cerrar el programa, se nos fue muy, muy rápido. Generalmente le platicamos mucho de que cuéntame la vida de tu papá, tu mamá, tu tía, tu abuela, pero realmente tenemos, o sea, todavía tenemos unos minutos y yo creo que vale la pena que lo consideres, porque además, la verdad es que a ti te doy tanta cuerda y te vas como hilo de medio, entonces pues tú platica. Pues Lulu, yo lo único que tengo que agregar es que estoy muy agradecida por este encuentro, que me permitas este momento de intercambio, ¿no?, en tu programa. Reiterarte que estoy muy agradecida contigo y muy orgullosa de ti, que sepas que tienes toda mi admiración y mi cariño y mi respeto, y que, bueno, Lulu, pues aquí estamos para seguir avanzando juntas mientras la vida nos lo permita. No, toda la gente te conoce, evidentemente sabe de tu calidad social, moral, de tu compromiso también con las causas, ¿no?, sociales y públicas y comunitarias, y en lo que yo puedo ayudarte, pues estoy para servir, Lulu. Esa es la realidad, ¿no? Creo que vinimos aquí a generar cambios positivos siempre y a implantarlos en nuestro entorno. Y si de algo puede servir mi experiencia empresarial, personal, jurídica, académica, pues yo siempre voy a estar para servir. Esa es la realidad. Quiero mucho al Estado de México, le tengo profundo cariño, estoy orgullosa de mis raíces. Hoy tengo la fortuna de casi haber recorrido los 125 municipios, cuando te digo casi es porque no me quedé de más tiempo, sino nada más fui de paso. No tengo la fortuna de conocerlo todo y de conocer todos los estratos sociales, todas las causas, necesidades que existen. Y desde mi trinchera, Lulu, porque o sea, no hay necesidad de publicar lo que se haga, ¿no? Yo creo que más bien el cambio se genera accionando, y es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Te agradezco mucho, de verdad, y estoy muy contenta de estar aquí. Fíjate que te voy a tomar una palabra de lo que tú dijiste, o sea, realmente, pues sí, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, pero también yo sí creo que a veces hay que visibilizarlo, porque el impacto social siempre es importante. Y ahorita yo me quedé pensando, ¿nunca te dio por ser política? Sí, me dio por ser política. ¿Sí? Y fue la peor experiencia de mi vida. Porque yo digo, sí. Porque ahorita que te digo, dije, sí. tienes en la vena lo político. Sí, dije, yo no, yo no lo tengo. Sí me dio por ser política, fue la peor experiencia de mi vida, es la realidad. No me interesa participar en la política. Yo hago política desde lo social, claro, ¿no? Hago política desde lo empresarial, y aquí es donde estoy, Lulu. Aquí es donde la vida me puso. No ocupo un puesto ni estar afiliado a un partido para poder avanzar, ¿no? En lo que cuanto a acción comunitaria y desarrollo hago, ni empresarial, es la realidad. Sin embargo, tengo muchos amigos políticos en todos los partidos, y también conozco causas muy loables de todos los partidos, y también estoy en desacuerdo con muchos. Entonces, no soy una buena política porque no digo las cosas como son. Entonces, eso incomoda también. Pues ¿cómo te explico que a mí como me choque que me digan, es que tienes que ser políticamente correcta, y eso cómo es, agachar la cabeza o cómo, sí, ¿no? O sea, dices, ¿cómo? Sí, la realidad es que sí, ¿no? Dentro de mi hoja de vida o de mi currículum, digamos así, tuve una parte gratificante en el servicio público, ¿no? Donde participé en áreas de seguridad pública, de medio ambiente, pueblos indígenas, ¿no? Con profundo amor, siempre tratando de dar un poquito lo mejor de mí. Y cuando
decidí en algún momento incorporarme a algún partido político en desaparición, que la verdad es que todo cae por su propio peso. No, la verdad fue una muy mala experiencia, ¿no? Primero porque muchos políticos dicen que sufren enriquecimiento ilícito, ¿no? Yo sufrí empobrecimiento ilícito. Primero. Segunda, el ponerme en una visión pública sin una preparación previa para estar ahí, pues tampoco fue lo correcto. Y no preparación por lo académico, porque evidentemente creo que esa parte me he dedicado bastante, ¿no? Sino más bien para lo político. Hay que tener vena, mi reconocimiento para todos los políticos, mi admiración para todos aquellos que ejercen hoy día el poder con pulcritud y evidentemente con servicio a la gente, porque para eso están ahí, nosotros los votamos por algo. Así es. Pero no tengo ningún interés, mi querida Lulú. Mi único interés es servir, ser feliz, ¿no? Dejar una huella bonita en mi paso por este mundo y nada más. La verdad es que me da gusto escucharte, Jess, porque digo, al final del día, digo, haces comunidad, haces trabajo, haces servicio, haces conexión con lo que es nuestro estado, con lo que es nuestro país, y cada vez que pone uno un granito, por pequeño que este sea, mira, pasó con los temas de los desastres claro. que lamentablemente estuvieron. La verdad es que yo estoy tan agradecida con tanta gente que se vuelca, y cuando te veo a ti que dices, estás haciendo lo propio y finalmente para que ya no vuelvas a tener un empobrecimiento ilícito, ya quítate de eso, y qué bueno que estás. Pues prácticamente estamos ya cerrando. Para mí fue un privilegio el tenerte acá. Me siento muy honrada y te lo digo con mucho cariño y de mucho corazón, que lo dije al inicio. Para mí, Jessica, de verdad, Jess, yo te tengo admiración, te tengo cariño y te tengo respeto. Gracias. Gracias por estar con nosotros en TV Mexiquense, que nos ha abierto las puertas de su casa para los programas de Sobremesa con Lulú Medina. Y pues no tengo más que agradecimiento para ti. Y gracias por vernos. No se olvide, lo va a disfrutar. Sobremesa con Lulú Medina. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.